Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar leyendo el Salmo capítulo 15, versículo 1 en adelante. El salmista está haciéndose una pregunta muy importante y dice así: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y luego la respuesta es: los que llevan una vida, ¿qué? Intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con un corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Nos brincamos al versículo 5, dice: los que prestan dinero sin cobrar intereses. Los que no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. ¿Sabes? Escuché hace unas semanas una historia de una persona que devolvió una cartera que se encontró y esa cartera traía la quincena completa de la persona que lo perdió. ¿Alguien ha perdido una cartera? Yo la he perdido muchas veces. Gracias a Dios, la mayoría solo mis credenciales y cosas así, pero hubo una vez que sí se me perdió con todo mi dinero de esa semana. No supe nada de esa cartera, no recuperé nada y es una sensación muy fea. Pero esta historia que incluso salió en las noticias, todo el mundo estaba sorprendido. Todo el mundo estaba en shock de que la persona que encontró esa cartera ni siquiera la abrió, no le sacó uno de 20 para el pasaje, no, nada. Íntegra, así como la encontró, la devolvió a la persona que la había perdido. Y obviamente la persona estaba que no cabía de agradecimiento. E incluso te digo, salió en las noticias. En las noticias anunciaron de este sorprendente acto de una persona honrada que encontró una cartera que no era suya, con un dinero que no era suyo y lo devolvió. Y sabes, eso es lindo escuchar esas historias, pero creo que al mismo tiempo es triste que vivamos en un mundo donde las personas se asombren de que una persona haga algo así. O sea, es lamentable que nuestra sociedad se asombre de una persona que anda en integridad que de alguien que no tiene integridad. Nos debería de sorprender cuando alguien actúa sin integridad, pero es al revés. Nos sorprende cuando alguien hace lo correcto. Y es que todo el tiempo, al ver las noticias en redes sociales, siempre hay historias de un político, de un deportista, de algún líder, incluso de iglesias, que son encontrados con falta de integridad. El político que está lavando dinero, el atleta que está consumiendo sustancias que no debería, líderes tomando decisiones equivocadas, y pues de alguna manera se ha vuelto como nuestro pan de cada día. El ver a las personas, incluso gente que admiramos y respetamos, tomar decisiones sin integridad. Y no solo a esos niveles, también a nivel personal. Todos conocemos amigos, todos conocemos familiares. Lo más seguro es que nosotros mismos muchas veces no actuamos con integridad. Y ese es el segundo valor que vamos a ver en esta serie, es el valor de la integridad en una cultura de hipocresía. A Dios le importa el honor, pero a Dios también le importa la integridad. Y si a Dios le importa, nos debe de importar también a nosotros. Ahora, para comenzar, definamos lo que integridad no es. Di conmigo lo que no es. Porque a veces es más fácil definir algo por lo que no es que por lo que es. ¿Qué no es integridad? Integridad, di conmigo, no es perfección. Eso no es integridad. Integridad no es nunca equivocarse. Eso no es integridad. De hecho, si eso fuera integridad, mi amigo, nadie calificaríamos. Solamente nuestro Señor Jesús podría entrar en esa definición. Pero si Él nos está llamando a ser íntegros, es porque es algo que sí es posible. Pero entonces, integridad no es nunca equivocarse. Integridad no es nunca tomar malas decisiones. ¿Qué es integridad? La palabra integridad viene de la palabra latina integer. Integer significa entero
íntegro significa completo, es decir, integridad tiene que ver con una vida integrada. Di conmigo, vida integrada. De ahí viene el significado. Integridad tiene que ver con una vida integrada. Y bueno, ¿cómo lo podemos entender mejor? La realidad es que nuestras vidas no siempre están integradas. Muchas veces están compartimentadas. ¿A qué me refiero? Todos o la mayoría de nosotros tenemos un área, un compartimento de nuestra vida que vamos a ponerle trabajo, ¿cierto? Y tenemos esa área de nuestra vida que es trabajo. Pero también tenemos otras áreas, tenemos otros compartimentos de nuestra vida como nuestra familia. Tenemos otro compartimento que pueden estar ahí nuestros amigos. Los que somos seguidores de Jesús seguramente tenemos un área que se llama iglesia o mi relación con Dios. Y sin lugar a dudas, todos tenemos también un área que es el área privada. El área donde nadie entra o muy pocos entran y nomás nosotros estamos con nuestros pensamientos, con decisiones que hacemos que nadie se entera. Y generalmente mantenemos estas áreas aisladas. ¿A qué me refiero? A que nos vamos adaptando a cada una. Yo en mi trabajo me comporto de una manera, soy conocido de una manera, pero no siempre es la misma persona que conoce mi familia. ¿Alguien está acá? Con mis amigos me comporto de una manera, digo ciertas cosas que jamás diría en la iglesia. ¿Alguien está acá? En lo privado, ni se diga. Ahí hay cosas que hacemos que no queremos que ni el trabajo, ni los amigos, ni la familia, ni el perro se entere, ¿verdad? Y de esa manera no vivimos vidas integradas, sino que vivimos vidas compartimentadas. Eso no es una vida íntegra. Si estamos llamados a vivir una vida íntegra, estamos llamados a vivir una vida integrada. ¿Cómo se ve una vida con integridad? No es una vida con compartimentos, sino es una vida donde Jesús dirige toda nuestra vida. Donde no hay compartimentos de, esto es lo que digo y esto es lo que hago con este grupo, pero con este otro grupo es diferente. No. Se trata de que queremos glorificar a Jesús en cada área. Estamos hablando que Jesús dirige mis acciones en mi trabajo, pero Jesús también dirige mis relaciones con mis amigos. Jesús es el centro de mi familia y Jesús también dirige mi vida privada. Di conmigo, una vida integrada. A eso es a lo que estamos llamados a vivir, a una vida dirigida completamente por Jesús. Entonces, ¿cómo podemos definir integridad de una manera sencilla? Podemos decir que integridad es cuando tu comportamiento coincide con tus creencias. Eso es una vida integrada. Cuando lo que haces y dices y los lugares a los que vas y los lugares a los que no vas reflejan un sistema de creencias que tú tienes, refleja tus convicciones, refleja tus principios. Es cuando lo que haces en el exterior refleja lo que crees en tu interior. Otra manera también de entender la integridad es que eres de una pieza, se dice. No eres compartimentos, eres una sola pieza. En donde sea que te conozcan, eres el mismo. Ahora, obviamente, en el trabajo no voy a hacer los mismos chistes y echar el mismo cotorreo que con mis amigos, pero soy la misma persona. Puedo estar aquí arriba predicando, pero es la misma manera en la que hablo cuando estoy abajo. No me pongo una faceta de el pastor y luego me quito esa y ahora soy el papá y luego me quito esa y ahora soy el amigo. No, soy el mismo. Obviamente me adapto a la situación, ¿verdad? Pero mi vida está dirigida por Jesús. Proverbios 10, versículo 9, dice esto: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Yo no sé si tú alguna vez has hecho algo malo. Yo sí, ¿verdad? Creo que soy el único. Y cuando haces algo malo, ¿sí o no es estresante? Es estresante por la preocupación de que eso se sepa. Es estresante por la carga de culpa que lleva el tomar malas decisiones. Recuerdo una ocasión de niño que jugando, ¿verdad?, en la inocencia de mi niñez,
se nos hizo buena idea poncharle las 4 llantas a un vecino. Y fuimos y ponchamos las 4 llantas de un vecino y de repente, para nuestra mala suerte, nos dimos cuenta que él estaba por la ventana viendo. En aquel tiempo no había cámaras de seguridad ni nada, sino que dio la de malas, que nos vio perfectamente, sabía quiénes éramos, porque no fui solo yo, ¿verdad? Yo fui sonsacado por alguien más, es obvio. Pero nos vio y sabía dónde vivíamos, sabía quiénes eran nuestros papás. ¿Y qué hace un niño en esas edades cuando sabe que se metió en problemas? Yo no sé tú qué hacías, yo me iba a dormir temprano. Porque sabía que en algún momento del día esa queja iba a llegar a mi mamá y mi mamá la iba a guardar para cuando llegara mi papá y nos ejecutara la ley. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo decía, ya sé, me voy a dormir temprano antes de que mi papá llegue. Me hago como que, ay, fue un día muy pesado, mamá, tengo sueño. Y me fui a acostar, pensando que cuando mi papá llegara y mi mamá le contara que el vecino fue a quejarse de que estos chamacos le poncharon no una, no dos, las 4 llantas de su carro, pues mi papá iba a entrar a mi cuarto con toda la intención de corregirme, pero iba a ver a ese ángel plácidamente dormido, descansando, y iba a decir, ay no, mejor mañana, y ya el otro día pues se iba a calmar y ya iba a quedar. Pero yo no conocía bien a mi papá todavía. Obviamente eso no pasó, él me levantó y me corrigió, entonces mi plan no funcionó. Pero el punto al que voy es que dice la palabra de Dios ahí, que las personas con integridad, ¿cómo caminan? Seguras. ¿Sabes? Yo nunca me he ido a dormir después de un día donde hice lo correcto. Nunca me he ido a dormir cruzando los dedos de que nadie se entere que hice algo bien, que nadie sepa, que Nelly no se entere que hice algo bien. No, nunca ha sido así. Pero por el contrario, es estresante cuando no vives con integridad. Todos hemos estado ahí. Integridad entonces es cuando tu vida privada es consistente con tu vida pública. ¿Vamos bien hasta ahí? Integridad es cuando tu vida privada es consistente con tu vida pública. Integridad es quién eres cuando nadie te está viendo. ¿Te ha pasado, me ha pasado, que estás en algún lugar solo, en algún lugar público, y estás solo y de repente te dan ganas de echarte un pum? ¿Te ha pasado? ¿Solo yo? ¿Te ha pasado? ¿Eres humano? ¿Sí? ¿Produces gases como todos nosotros? ¿Y te ha pasado que estás en un lugar público y dices, ¿qué más da? No va a pasar nada, ¿verdad? Estoy solo. Y estás a punto de liberar tu estómago, tus intestinos, y por gracia de Dios de repente volteas y ves que llegó alguien, hasta como que, ¿verdad? Que no se escape nada. ¿Por qué? Porque normalmente no nos comportamos igual solos que cuando alguien nos está viendo, ¿verdad? Pero integridad es quién eres cuando nadie te está viendo. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá en una temporada de nuestra vida salían seguido, regularmente, a visitar otras iglesias, o iban a congresos o a retiros. Y cuando éramos niños, pues nos llevaban con ellos, pero cuando llegamos a cierta edad empezaron a dejarnos en casa. Obviamente le pedían a una hermana de la iglesia que vivía como a una cuadra que nos echara ojo de vez en cuando, nos preparaba la comida, etcétera, pero prácticamente todo el tiempo estábamos solos. Y recuerdo que mi papá siempre nos decía esto: ustedes tienen que portarse mejor cuando no estamos que cuando estamos. Eso fue algo que nunca olvidé. Él siempre nos dijo, ustedes se tienen que portar mejor estos días que no estamos que cuando nosotros estamos con ustedes. Ahora, no te confundas, integridad no es lo mismo que reputación. A veces podemos confundirlos. ¿Y cuál es la diferencia? Que la reputación es quién piensan los demás que eres. Y la reputación no siempre concuerda con la integridad, porque reputación es quién creen los demás que eres, integridad es quién realmente eres. En esos momentos que estás solo, en esos momentos que nadie te ve, la gente puede tener una buena reputación de ti. Tú puedes tener una buena reputación de mí,
pero no siempre están de acuerdo la reputación externa con quién realmente eres. ¿Qué es lo opuesto a la integridad? Lo opuesto a la integridad es la hipocresía. Y curiosamente, la hipocresía es una de las cosas que más nos acusan a los cristianos. ¿Sí o no? Es una de las primeras cartas que la gente que no quiere saber nada de Dios o de la iglesia sacan y dicen, es que los cristianos son los más hipócritas. Y no creo que esa fama sea de a gratis. Creo que tiene mucho de verdad y creo que por eso Dios nos está llamando la atención hacia la integridad. La palabra hipócrita viene de una palabra griega que es hipócrisis. Hipócrisis significa fingimiento, significa actuación o representación. Y la palabra hipócrisis era común usada en el contexto del teatro griego. ¿Ok? Hipócrisis era lo que los actores hacían. ¿Qué hace un actor? Finge ser alguien más. Entra en personaje, ¿verdad? Y están ahí grabando en el set y de repente el director dice, ¿cómo dicen? No, corte, dicen acción. Y en ese momento entran en personaje y son otra persona. Los actores ganan premios por su capacidad de fingir ser otras personas y de ahí viene este concepto de hipocresía. Las máscaras, no sé si alguna vez has visto máscaras como estas de máscara contento y máscara triste, máscara enojado. Esas máscaras eran parte de esta función en el teatro griego donde se trataba de representar algo que no eres. De ahí viene la hipocresía. La hipocresía, que es lo contrario de la integridad, es fingir, es actuar, es representar algo que no soy. Y es curioso que en la Biblia Jesús fue más duro con los hipócritas que incluso con pecadores como prostitutas, como adúlteros. Jesús fue mucho más incisivo cuando se enfrentaba con gente hipócrita. En Mateo capítulo 23, versículo 25, leemos estas palabras de Jesús. Él les dijo, ¿qué aflicción les espera? ¿Y a quién le está hablando? A los maestros de la ley religiosa, a los fariseos, a los pastores, a los líderes, a los que se supone tenían una relación con Dios. Y les dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, líderes religiosos hipócritas, falsos? Están actuando, están representando algo que no son hipócritas. ¿Por qué? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y la parte exterior del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Y continúa diciéndoles, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. La Biblia consistentemente nos enseña que no es tan importante lo que muestras por fuera, sino que el interior es lo que importa. Aquellas cosas que haces y dices cuando estás solo, cuando nadie te ve. Hay una historia de un constructor, un contratista, una persona que se dedicaba a construir casas para una compañía muy grande. Trabajó durante 40 años para esa empresa, dirigiendo la construcción de casas, y él estaba a punto de retirarse, ya iba a terminar su época de trabajo y él ya estaba soñando con retirarse, disfrutar de sus nietos y pasar en paz sus últimos años. Pero justo antes de irse, el dueño de la compañía le dice, oye, sé que ya llegó tu momento de retirarte, pero te voy a pedir un último favor. Necesito que hagas esta última casa. Y él se enojó y dijo, ¿cómo es posible que después de 40 años de fiel servicio les he hecho ganar montones de dinero y todavía a estas alturas me quieran cargar todavía con una casa más? ¿Sabes lo que me voy a tardar en hacer una casa más?
Es al menos un año de mi vida que voy a perder. Y el dueño le dijo, mira, siempre hemos tenido una buena relación y no te lo pediría si no fuera una necesidad urgente. Entonces, más a regañadientes que motivado, este hombre empezó, revisó los planos, pero él ya se quería ir. Entonces empezó a construir la casa de una manera descuidada. Él empezó a meter materiales ahí, lo que caía, contratar mano de obra no tan calificada, porque él ya se quería ir, él quería terminar, cumplir e irse. Y él se encargó de que la casa por fuera se viera bien, se viera presentable, se viera como cualquiera de las otras casas increíbles que él había construido. Pero él sabía que por dentro, en las tuberías, en el drenaje, en los acabados, habían detalles. Él lo sabía, pero ya era la última, él no quería hacerlo. Entonces terminó la casa y cuando va a ver se encuentra con el dueño de la compañía y le dice, ya terminé la casa. El dueño la ve y dice, oye, te quedó preciosa, está increíble. Y él, sí, pues quedó bien, ya me puedo ir, podemos firmar los papeles para irme. Y le dice, sí, solamente antes de eso firma aquí esta hoja. Y él dice, ¿de qué es esta hoja? Y el dueño, el jefe de la compañía saca las llaves de la casa y le dice, ten tu nueva casa. Este es tu regalo, como te valoramos mucho y has dado tanto a esta compañía, quisimos que construyeras tu casa para el retiro. Imagínate lo que sintió ese hombre de saber todas las broncas que esa casa le iba a traer. ¿Sabes? Este contratista aprendió algo que todos deberíamos aprender. Y es que cada decisión, el cómo vives, lo que haces, lo que dices, mi amigo, estás construyendo tu propia casa. Estás construyendo tu futuro, estás sembrando y todo lo que siembras cosechas. Eso lo dice la palabra y es una ley universal, o al menos una ley de este planeta. Todo lo que siembras lo cosechas. La pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás construyendo? ¿Estás sembrando integridad? ¿Estás sembrando lealtad? ¿Estás sembrando honor en tu trato a los demás? ¿Estás sembrando gracia hacia los demás? ¿Estás sembrando decir la verdad? ¿Estás sembrando el actuar correctamente o estás sembrando egoísmo? ¿Estás sembrando tomar atajos? ¿Estás sembrando deshonra? ¿Estás sembrando juicio hacia otros? ¿O estás sembrando exagerar las cosas para quedar bien o para hacer quedar mal al otro? Tienes que entender eso. Estás construyendo tu casa. Y los que somos papás, algo muy importante, estás construyendo tu legado. Tus hijos ven. Quienes mejor saben si vivimos una vida de integridad son nuestros hijos. Ellos saben, ellos nos ven interactuar con otras personas afuera. Ellos te ven saludar a esa persona de, ay, ¿cómo estás? Qué gusto. Ay, sí, increíble, te amo, eres lo mejor. Y ellos ven cuando en privado dices, ay, vieja, no la soporto. Y ellos escuchan nuestras conversaciones. Ellos ven si estamos usando máscaras o no. Y estamos formando un legado en ellos. Sabes, esto lo he dicho en otros momentos, que la forma más rápida de formar hijos rebeldes que no quieran saber nada de Dios es esa, es decir algo y hacer lo contrario. Tú quieres que tus hijos no quieran tener nada que ver con Dios, quieres que tus hijos aborrezcan la iglesia y la fe, sé hipócrita. Di cosas que hagas lo contrario en privado. Da una cara pública y da otra cara en privado y rápido, te aseguro que los vas a vacunar en contra de la fe. Estás construyendo tu legado. Con cada decisión estás construyendo tu propia casa. Y quiero hacerte una pregunta difícil. Es una pregunta fuerte, pero es una pregunta que necesitamos hacernos cuando reflexionamos sobre este tema. Y esa pregunta es, ¿cuánto vale tu integridad?
¿A qué te refieres, pastor? A que la mayoría tenemos un precio. Nuestra integridad, la mayoría tiene un precio y no debería. Pero ¿cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto dicen tus acciones que vale tu integridad? Hay quienes mienten en un currículum, en una entrevista de trabajo. Y dicen, no, yo manejo el inglés al 90%. Y no es cierto. No, yo tomé tales cursos. Y ¿cuánto vale tu integridad? Hay quienes hacen trampa en un examen. ¿Cuánto vale tu integridad? Hay quienes exageran las historias para quedar bien. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Sabes? La integridad de algunos vale 499 pesos. ¿Por qué esa cantidad tan exacta? Eso es lo que cuesta un plan de internet que le robas a tu vecino. Yo les dije que estaba fuerte la pregunta. ¿Sabes? Cuando vamos al viaje a Tulum, que es cada año, el primer menor es gratis, el primer menor de 12 años es gratis. Y no estoy haciendo comercial, te estoy contando un ejemplo. Y la pregunta que muchas veces le hacen a Dianita, me hacen a mí, es, oye, pero, o sea, mi hijo cumple 12, o sea, no sé, una semana antes. ¿Puedo decir que tiene 11 todavía? Bueno, si eso vale tu integridad, hazlo. Pero es probable, y yo les advierto, probablemente te pidan el acta de nacimiento en el check-in. Entonces, allá tú si te quieres exponer como un mentiroso. Pero tú dices, ay pastor, qué exagerado. Bueno, es que tu integridad tiene un precio. ¿Cuánto vale? ¿Sabes? Una vez mi integridad valió un Hot Wheels. ¿Cuánto cuesta un Hot Wheels? Tiene años que no compro uno, pero en aquel tiempo costaban como 15 pesos. 100 pesos, bueno, imagínate la inflación. Yo los pagaba en 15. Y me acuerdo porque esos son los 15 que no traía ese día. Y fue aquí en el Soriana. Hace ya muchos años, no se crea. Y mi integridad valió un Hot Wheels. Y cuando mi papá se enteró, pues si no me pasó la de las llantas, ¿usted cree que me va a pasar robo en grado menor? Pues no. Entonces recuerdo que cuando él habló conmigo y me regañó y me hizo ver la situación, él me dijo esto, escucha muy bien, él me dijo, cuando tienes integridad, nada más importa. Y cuando no tienes integridad, nada más importa. Y es una realidad. Si tienes integridad, mi amigo, estás del otro lado. Pero si no tienes integridad, tampoco nada importa. Recuerdo una historia, porque estaba buscando ejemplos para este mensaje, y recuerdo una historia en la preparatoria. Yo estudié dibujo asistido por computadora, era como tipo la preparación para arquitectura, y hacíamos muchos planos, y aunque la carrera era dibujo por computadora, es un engaño. No hay computadoras hasta el último semestre. Toda la carrera técnica es planos, reglas, estilógrafos. Si tú no sabes qué es un estilógrafo, es un tipo pluma que tiene como un cilindro y un ¿qué será? ¿Cómo se llama? La puntita, que es la que cuando la presionas libera la tinta y haces. Pero los estilógrafos son muy difíciles de usar y por eso te hacen hacer planos y planos y planos con estilógrafo para que aprendas a usarlo y tus planos queden bien. Entonces, había una maestra que era exageradamente estricta. Todos, iba a decir todos lo odiamos, no, nadie la queríamos, suena mejor. Y era muy estricta con la limpieza. Ella veía manchas de borrón cuando eran a lápiz. Ella veía manchas de borrón y te regresaba un plano completo, aunque el borroncito estuviera en una esquina. Era exagerada. Imagínate con tinta, o sea, todos estábamos traumados al trabajar con tinta. Entonces llegó una fecha de un examen final y los exámenes finales duraban 3 horas, porque en 3 horas tenías que poner tu papel albanene en el respirador y sacar todo, tu tinta. Teníamos los paquetes de estilógrafos y unos botecitos de tinta china. Entonces
estábamos ahí, yo terminé como a las 2 horas y media, yo creo, y en eso paso a entregarle mi trabajo. Y cuando regreso de que me recibió mi examen, sin querer, la verdad no recuerdo cómo, si me tropecé, no recuerdo los detalles, pero recuerdo que un compañero había salido al baño. Y sin querer yo pasé por su lugar y golpeé su respirador y volteé su botecito de tinta china. No se derramó así por completo, pero sí se manchó su hoja. Nadie vio porque todos estaban en su hoja. Nadie vio, la maestra no vio. Entonces rápidamente levanté el botecito y me fui a mi lugar. Cuando él regresa y ve esa mancha de tinta, él sabe que está perdido. Le queda media hora para entregar el examen. De ninguna manera va a acabar. Y él va con la maestra. Maestra Olga, me ensuciaron mi proyecto, mi plano. ¿Quién fue? No sé quién fue. Y la maestra, no, seguro fuiste tú porque eres bien cochino y te quieres limpiar y no te voy a recibir tu examen, estás reprobado. No, maestra Olga, compañeros, ¿quién fue? No inventen, fui al baño. Y yo, no sé, bro. ¿Cuánto vale tu integridad? La maestra que era tan exigente lo reprobó. ¿Qué haces en una situación así? ¿Qué haces? Salmo 139, versículo 23. El rey David escribe, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y luego dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hace tiempo de una serie que se llamó Oraciones Peligrosas. Esta es una de esas oraciones peligrosas. Examíname. Señálame si hay algún área en mi vida que está compartimentada. Señálame si es que no estoy viviendo por completo integrado. Y es una oración complicada porque el corazón, dice la Biblia, es lo más engañoso que hay. Es más engañoso que tu ex. Es lo más engañoso que hay. El corazón nos miente descaradamente, iglesia. Por eso necesitamos orar a Dios, examíname. Tú señálame dónde la estoy regando porque a mí me engaña. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que debemos examinar con la ayuda de Dios? Son 3 áreas rápidamente que te pueden ayudar a distinguir en qué áreas estás compartimentado. Número 1, ¿en qué área estás más a la defensiva? ¿De qué no se te puede decir nada? Porque tiras tus Barbies y haces un drama. ¿Qué área de tu vida te prende que te toquen? Y ojo, no se estén codeando, ya los estoy viendo que se están codeando. No. Esto es personal. ¿En qué áreas tú estás más a la defensiva? Porque lo más probable es que esa área haya una vulnerabilidad que necesitas llevar a Dios y pedirle ayuda para ser íntegro. Segundo, y esto es muy obvio, pero hay que mencionarlo, ¿qué cosa no quieres que los demás sepan? ¿Qué cosas guardas en secreto? ¿Qué cosas pones bajo contraseña en el celular? ¿Qué cosas escondes bajo tu cama? ¿Qué conversaciones no quieres que nadie más oiga? Obviamente ahí hay un foco rojo que necesitas llevar a Dios para que Él sane y resuelva. Y el tercero es muy importante. Lo que más criticas en los demás. Sabes, lo que más criticas en los demás casi siempre es un reflejo de una debilidad tuya. Si tú tienes un tema muy fuerte recuerdo una ocasión que con una persona, bueno, no voy a dar ese ejemplo, pero el punto es ese, que esa parte donde tú te quejas de otro y mira, ay, ya viste qué desobligada es, aguas. Probablemente esa persona solo es un espejo donde te estás reflejando. Y como sabes que tienes un problema ahí, te irrita eso. Y por eso sacas tu frustración sobre esa persona porque no has podido resolver eso. Entonces son 3 áreas donde necesitas reconocer que a lo mejor inconscientemente estás actuando de forma hipócrita.
que no es consistente lo que haces con lo que dices creer. Y vuelvo a los ejemplos, a lo mejor eres alguien que exagera para hacer quedar mal a otros. A lo mejor eres una persona que critica constantemente, eres una persona que está repartiendo chismes. A lo mejor eres una persona que truqueas tus declaraciones de impuestos. A lo mejor eres una persona que aparentas espiritualidad, pero en realidad hay pecados secretos que estás escondiendo. ¿Cuál es el camino hacia la integridad? Reconocerlo, ir delante de Dios y confesárselos a Dios y dejar que limpie y transforme y buscar amigos para rendir cuentas. Esto lo hablábamos el miércoles en la guarida. Necesitamos una segunda muralla, un segundo anillo de seguridad que nos ayude para atravesar estas cosas. Pero deja que Dios te limpie y te transforme. Y quiero ir cerrando este mensaje diciendo que la integridad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el talento puede llevarte a la cima, pero solo la integridad te va a mantener ahí. Hay oportunidades y hay puertas que tu talento te puede abrir, que prepararte y desarrollar tus habilidades te pueden poner ahí. Pero si no tienes integridad, no vas a durar ahí. El pastor Andrés Speaker repite constantemente, no es cómo inicias, sino cómo terminas. La mayoría iniciamos bien. Todos los matrimonios inician bien. Todos los matrimonios inician enamorados, destilando miel, y muchos de ellos ¿cómo terminan? Amargados, durmiendo en cuartos separados. Porque no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Porque cuando tienes integridad, nada más importa. Y cuando no tienes integridad, también nada más importa. Estaba mi compañero casi llorando porque lo habían reprobado. Yo salí de ese salón sin decir nada, vendiendo mi integridad por una calificación o una reputación, no sé por qué. Pero me sentí tan mal que al otro día fui a buscar a la maestra. Y le dije, maestra Olga, ¿se acuerda que ayer fulano pasó el accidente con su tinta? Sí, fui yo, maestra. Cortés, ¿qué hiciste? Fue sin querer, maestra, yo le entregué mi examen y al regresar, sin querer, golpeé el respirador y se vació la tinta. Y ayer no me atreví a decírselo, pero hoy se lo digo, si es necesario, repruébeme a mí, pero él no merece reprobar. Dele chance de entregarlo otro día. Cuando él se enteró, gracias a Dios no me reprobaron, le dieron chance de entregar el proyecto después. No sé cómo le fue, ya de ahí ya. Si la regó él, ya es su bronca, ¿eh? Pero él me agradeció, él me buscó y me dijo, Cortés, gracias. O sea, pues, qué mala onda primero, pero bueno, gracias, ¿no? Confesaste y me salvaste. Pasaron los años. Yo siempre sabía que él vivía en Nicolás Romero, porque a veces nos tocaba encontrarnos en el camión. Pero yo salí de ahí y lo dejé de ver. En una ocasión él vino aquí a la iglesia. Él no sabía que yo venía aquí, nada. O sea, no éramos amigos, solo éramos compañeros. Pero un día él vino, yo no lo vi entrar. Yo prediqué como predico todo el tiempo. Y al final hice un llamado a aquellos que quisieran recibir a Jesús en su corazón. Yo no me di cuenta quién levantó la mano, solo vi manos, pero no lo identifiqué a él, ya habían pasado algunos años. Al final de la reunión en el lobby se me acerca y me dice, Cortés. Es raro que en la iglesia alguien me diga Cortés. Le digo, sí, dime, ¿no te acuerdas de mí? Y ya lo reconocí. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Dice, pues no sé, alguien me invitó y vine, pero jamás me imaginé que tú hacías esto, que tú te dedicaras a esto. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué te pareció? Me dice, bueno, pues hice la oración, levanté la mano, pasé a la sala de bienvenida. Y le digo, qué padre, que me da mucho gusto que hayas tomado esta decisión. ¿Y sabe qué fue lo que él me dijo? Me dice, estoy a punto de irme a Estados Unidos a vivir.
Dice, yo siento que antes de irme Dios tenía esto preparado para mí. Y me dice, pero lo que me terminó de convencer, Cortés, fue que si tú dijiste la verdad en la prepa, probablemente estás diciéndome la verdad hoy. Le perdí el rastro, no he vuelto a saber de él. Si nos estás viendo, escríbeme. Pero quiero terminar hablando a aquellos que estás en una situación particular que te parece difícil. Porque el caminar en integridad puede provocarte a lo mejor algún problema. Termino hablando a aquellos que dices, es que si yo actúo con integridad, va a ser complicado, me va a traer problemas y me va a traer complicaciones. Quiero decirte esto, haz lo correcto, toma la decisión correcta, condúcete con integridad, aunque no estés seguro de cómo la situación va a terminar. Yo te diría esto, haz lo correcto y confíale a Dios los resultados. ¿Qué casos me refiero? Casos donde tu jefe en el trabajo te está exigiendo hacer cosas chuecas, alterar facturas, manejar mal recursos. Y tú dices, si yo le digo que no, puedo perder mi trabajo. Yo te diría, haz lo correcto y confíale a Dios los resultados. Estoy hablando de esa persona que te promete brincarte un trámite si le caes con una ofrenda, ¿verdad? Con un soborno, pues. Estoy hablando de esa persona que te propone un negocio chueco, fraudulento. Estoy hablando de esa persona que te está incitando a hacer algo que sabes que no debes hacer. Y es que tienes que entender algo, tenemos que entender algo. Es más fácil, aunque es difícil, pero a veces es más fácil mantener tu integridad que recuperarla. Piensa eso. Es más fácil, aunque es difícil, pero aún así es más fácil mantener tu integridad que quebrantarla y después querer recuperarla. Es más doloroso, es más difícil. Y es triste que las personas se sorprendan, que nuestra sociedad se asombre cuando ven a una persona con integridad. Yo quiero terminar este mensaje animándote y retándote a que sigamos sorprendiendo al mundo con integridad. Sigamos siendo de esos que salen en las noticias de vez en cuando porque hicimos lo correcto. Sigamos sorprendiendo a nuestros familiares, sigamos sorprendiendo a nuestros amigos, aunque no siempre va a ser una sorpresa de que te aplaudan, A veces va a ser una sorpresa de este pobre idiota. Pero al final los estás sorprendiendo con tu integridad. Y a la larga, mi amigo, tú no sabes si te puedes encontrar a esa persona un día aquí y te diga lo mismo, ¿sabes? Por aquella vez que fuiste honesto, fuiste íntegro, yo puedo creer lo que tú me estás diciendo. A que qué feos casos que también han pasado, donde gente se encuentra aquí en la iglesia y lo que tienen que decir de ti a veces es lamentable. Sigamos sorprendiendo al mundo con nuestra integridad. Sigamos sorprendiendo al mundo con nuestro amor, con nuestra generosidad, con el honor con el que nos tratamos. ¿Por qué no cierras tus ojos?